Pues yo soy Rubén. Yo José Manuel. Y venimos de Reput. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de un viaje inesperado que hemos tenido en el último año desarrollando la Piano. En la charla que vamos a hacer ahora, y ya está. La hemos dividido en tres partes. La primera es un poco una introducción a cuál es el problema que hemos tenido que resolver, ¿no? Porque hemos tenido que aplicar todas estas técnicas y llegar a usar la arquitectura hexagonal. La segunda parte ya sentado en materia, ¿no? Cómo cogimos y trabajamos el problema y aplicar la arquitectura. Y la última es, bueno, esta charla la pensamos, y claro, vas evolucionando y al final nos dimos cuenta de que habíamos hecho más cosas más allá de la arquitectura hexagonal, que no entraban dentro de lo que es hexagonal como tal. Y la última parte explicamos un poquito esas cositas que hemos ido haciendo o que nos gustaría hacer. Entonces, para empezar a entender el problema, para saber cómo teníamos este código legado, quizás es interesante conocer al equipo. Pero no a este equipo, que es el actual, somos los que estamos ahora mismo trabajando en Reput. Bueno, aquí en realidad estamos haciendo lo que mejor se nos da, que como dice lo de Reput, estamos trabajando inteligentemente. Él no lo dice, pero lo único que trabaja es el unicornio. Es un clásico, tres miranos no trabaja. Pero lo que decía, en realidad cuando aterriza este equipo ya hacía un año, más o menos, que se había empezado a desarrollar la aplicación de Android. ¿Cómo se empieza esto? ¿Quién es el equipo que trabaja antes? Bueno, pues lo primero, como muchas startups que nacen de la web y deciden pasarse a mobile, en nuestro caso pues se decidió ir a una empresa y contratar a alguien. Contratar a una empresa y que se hiciera outsourcing y nos enviaron un desarrollador. Entonces empezamos con este desarrollador. Pobre estaba un poco solo. De repente le empezaron a pedir más cosas, más trabajo, venga, más features, tienes que salir mañana. Y llegó un momento que dijo, a ver, parad, o me ponéis a alguien aquí que me ayude o explotamos. Y dijo, muy bien, ¿qué es lo que quieres? Y pues que vendría muy bien un senior. Y dijo, vale, te vamos a buscar un senior, pero el mensaje no llegó del todo bien, ¿no? Porque efectivamente tuvimos un senior, pero no el que esperábamos. Entonces, bueno, evidentemente, si tienes un senior iOS, lo suyo es que lo pongas a aplicar Objective-C y que haga un buen cliente de iOS, no que lo tengas martirizado en Android. Entonces, evidentemente, el senior acabó pasándose al equipo de iOS y el developer volvió a quedarse en Android y se quedó otra vez solo. Entonces dijo, a ver, necesito ayuda, pero no ese tipo de ayuda, ¿vale? Vamos a hacerlo. No era ese senior que yo quería, quiero otra cosa. Ah, vale, tu problema era eso, era el senior, ¿no? Pues, toma. Y al final lo que pasó, ahora podríamos pensar, no, el junior era eso, fue al equipo de Android, no, fue el que a freír espárragos. Y entonces en su lugar pues entró otro contractor, ¿no? Entró otro desarrollador de terceros. Y aquí es cuando entramos nosotros y eso, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo se ha ido llevando un poco esto? Y alguien podría, también porque yo soy un poco malvado y lo he presentado así, y puede parecer que la culpa de todo esto al final vaya a ser de este equipo, pero en realidad, pese a que había gente de inglés, no quiero decir, son excelentes profesionales. Lo hicieron, el equipo que había lo hicieron bastante bien, o sea, teniendo en cuenta los recursos que tenían en aquel momento, la problemática y cómo abordaron el problema, pues no se les puede achacar, pues no hace lo que buenamente puede. Pero aún así, el resultado, nuestro código, no es basura, que es lo que probablemente todos estéis pensando que lo estáis diciendo. Es otra cosa, te devuelve la mirada, ¿no? Sí, es algo tan como con las. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es realmente el problema? Y no vamos a ir señalar al final. El problema que nos encontramos
es que cuando nosotros llegamos había una gran deuda técnica. Pero cuando digo grande, quiero decir grande. Pero grande, ¿eh? Pero como que el planeta Wall-E lleno de basura. Y entonces... Perdón, me he dicho que no iba a decir que era basura. Y claro, es un poco lo típico, está todo muy acoplado, además el framework de Android me invita mucho a hacer las cosas bien y... un problema. No podemos parar de desarrollar nuevas features porque somos una startup, ya vamos con retraso y más maná que esto en la guerra. Y además, porque si al menos tuviéramos tiempo para decir, oye, es que tenemos que ir haciendo limpieza un poquito, así, ¿no? Danos, yo qué sé, los viernes, que en Report los llamamos los Clean Friday, pero esto no se estaba aplicando, no sé por qué. Pero no, siempre features, la limpieza es para otra cosa. Bueno, eso es discutible, pero no vamos a entrar porque nosotros creemos que sí que hay que hacer. Entonces, lo que dice, no podíamos eliminar la deuda técnica, pero tampoco deberíamos de crear más, porque al final nos acabaremos estrangulando. Y en todo esto es como decidimos, aquí es un poco el punto en el que decimos, tenemos que hacer algo, no podemos seguir en la misma tónica que se ha seguido hasta este momento. No podemos seguir rápido y que todo se acabe siendo un amasijo de espaguetis. Y entonces es cuando decidimos, habíamos leído cosas y decimos, hostias, una cosa que es la arquitectura XAML que te permite acoplar cosas y tal, y parece que mola mucho y está bien, y además es hipster, ¿no? Ahora mismo. Quizá deberíamos a él, pero como todo, pues no puedes llegar y toma, Hexagonal, ya existe, bien, sino que empezamos con una serie de pasos. Lo primero es que tienes que trabajar un poquito ese código legal, porque, vamos a ver, ¿cuántos de vosotros sois desarrolladores Android aunque sea en vuestro tiempo libre? Vale. ¿Y cuántos? Da igual, esto en general, porque ahora lo pienso, es un problema común. ¿Cuántos habéis tenido que trabajar con código legado? Cuando digo código legado no es que esté legado, sino un poco confuso. Y un caso muy concreto, métodos con, y estoy siendo generoso, más de 100 líneas. Y empieces con 2000, eso es poco. Eso es poco. Pero, claro, al principio es muy duro decir vamos a migrar a una arquitectura así chula y molona cuando lo que tienes es algo que, además, el problema no es que tenga 100 líneas el método, el problema es que probablemente como tiene 100 líneas mienta y haga cosas que no es lo que dice el método que tiene que hacer. Entonces, lo primero que se nos ocurrió, tuvimos la infinita suerte de encontrar este libro. Este libro es la Biblia, no sé si veo afirmaciones que lo ha leído. Poca gente, en serio. Muy recomendado. Si os habéis leído el Factoring de Fowler. Bueno, yo lo que digo es que es el libro de Fowler, pero aplicado a un caso concreto, que es el de... Dios mío, tengo un monstruo y no sé por dónde empezar aquí ya. Y la verdad es que eso, son 400 páginas que evidentemente no podemos resumir ahí, pero con lo que nos quedamos con el consejo más útil es algo que en realidad sabemos todos. Lo que pasa es que no sé por qué no lo aplicamos. Porque al final los desarrolladores que somos máquinas determinísticas que transformamos pizza y café en código. Clásico. Y por tanto sabemos mucho de pizza. ¿Y qué es lo que hemos aprendido de la pizza? De tanto comer pizza, que tú no coges la pizza entera y te la comes de una vez. O sea, es imposible. Sí, lo siento, pero no había otra. Entonces, ¿cómo te la comes? A porciones. Y por tanto, nosotros lo primero que hicimos es partir, ¿no? He hablado de puesto ejemplo antes de los métodos porque era un poco lo que hicimos. Empiezas a partir los métodos grandes, los métodos más pequeños, y al final te das cuenta de que hay ciertos métodos que tienen sentido entre ellos y que hacen parte de una responsabilidad que allí no tendría que estar, ¿no? El principio de responsabilidad única, patrones, ¿sí? ¿Solid? Guay. Hay niveles. Y la tercera cosa el tercer consejo más físico para empezar a tener la masa de pizza ya lista, es que algo que nos puede bien es intentar usar menos el framework de Android, porque el framework de Android tiene una manera
usarse mucho y sí, esto. Y de repente el Content Provider lo pensamos para compartir datos entre diferentes aplicaciones, pero lo vamos a usar en todos lados. Ok, luego del Content Provider, que es el Content Provider. Si quiero trabajar con una ORM, como lo gestión, que es un poquito dolor. Bueno. Entonces, una vez un poco ya teníamos el código así moldeable, es cuando, todavía no llegamos a examen, cuando pasamos a Model View Presenter. Vale, pues el objetivo de Model View Presenter es un poco corregir estos problemas que ha ido planteando, ¿no? Que sería un poco ir también desacoplándonos del framework, pues básicamente ir batiendo toda la mierda que teníamos en la vista hacia otro lado, donde sea. Y con Model View Presenter un poco conseguimos este objetivo, ¿no? Model View Presenter es una arquitectura que nos permite desacoplar la vista del modelo. Básicamente se compone de tres elementos, la vista, el modelo y el presenter, y el presenter se encarga de comunicar el modelo con la vista. ¿Cómo lo hace? La vista notifica eventos hacia el presenter a su vez requiere datos del modelo, este contesta al presenter, el presenter hace una transformación de los datos para desacoplar, que la vista no sepa del modelo de clases que usa el modelo, y se lo dice a la vista que se pintará ella. Con esto conseguimos que la vista no sepa del modelo a priori, como ahora explicará Rubén en un ejemplo más del código. Pero a priori ya pues, nos permite haber barrido toda la mierda o todo, limpiar la vista y dejando las cosas sobre el modelo, que es como un primer paso hacia donde queremos llegar. ¿Qué serían en Android cada parte? Bueno, pues la vista, nosotros consideramos que la vista es solo los layouts y la activity. Hay gente que considera que los activity o los fragments son controladores. Para nosotros es vista, simplemente se encarga de dibujar la vista. El modelo en este caso sería la business logic y el modelo de datos. Y el presente solamente se encargaría de comunicar a ambos y hacer las transformaciones de datos. Vamos a ir haciendo un poquito cómo sería un ejemplo. Lo que pasa es que pensamos en meter el código de Redbook, pero a lo mejor nos daba todos un ictus aquí, leyendo el código legado. Que luego he comprobado que soy gente curtida ya. Probablemente no se escucharía, pero... el código lo presentaremos en 3 partes. El original, el ejemplo original, cómo lo pasamos a Model View Presenter, y ya estoy haciendo un spoiler, cómo pasamos a Hexagonal, y en las slides hay un enlace a... Bueno, la publicamos. Y ya está. A un repositorio de GitHub con el ejemplo completo. Aquí se lo iremos copiando. Entonces, hay que hacer un poco de imaginación. Nosotros, nuestro ejemplo original, que no es que esté muy mal, pero es nuestro punto de partida, tenemos un fragment, una activity, todo se organiza en el fragment, y dentro tenemos un list view, y el list view pues hay que popularlo con un adapter, que es este de aquí, y estamos aprovechándonos del framework, después de haber echado veces, utilizando un simple cursor adapter, ¿no? Y un poco tirando millas. Y el cursor, la fuente de datos, lo estamos cargando directamente desde el propio fragment, utilizando loaders. ¿Cuántos conocéis el loader? ¿Y cuánto lo usáis? Pero, ¿por qué no queréis? Porque acopla, que eso me gusta, ¿no? O sea, el problema es que en el fragment estás, como decía aquí el compañero, estamos acoplando la carga de datos de alguna manera, pasándole un pequeño callback explicando cómo tiene que invocar al cursor loader, que es el que cargará los datos y los gestionará al cursor, y luego aquí, pues, cuando el callback nos devuelve el resultado, pues cambiamos el list adapter de los datos. ¿Cómo pasaríamos un poco este ejemplo a cómo lo desacoplaríamos? Pero tampoco es tan mal con el pequeño ejemplo que es. A Model View Presenter. Primero definimos un par de contratos que queremos que cumplan la vista y el modelo, porque lo que el objetivo es desacoplarnos. Lo que no vamos a hacer es referencia a concreciones, a implementaciones
abstracciones concretas, sino lo que queremos es referirnos a abstracciones. Entonces, nuestro presenter va a trabajar con estas abstracciones. Aquí hemos hecho un poco de trampa porque ya ponemos el contrato. Muchas veces lo que se hace es un presenter first, que es tú pones tu presenter, piensas cómo tiene que ser la relación entre los elementos y así vas descubriendo los contratos. Haciendo TDD. ¿Quién hace aquí TDD? Como mano mía. ¿Y quién hace testing? Algunas manos. Bien. No, aquí tendríamos cómo quedaría el main fragment. Si hacemos un ejemplo de imaginación de que todo aquí el loader ha volado por los aires y ahora en su lugar hemos puesto un método que es el que nos obliga al contrato a cumplir, que es el swapThisData, que es como el presenter nos va a notificar que ya está el dato, y en el onActivity vamos a notificar que ha empezado, que la activity en este caso se está quedando y por lo tanto lo que tenga que hacer el presenter en el caso de que derrotarnos. Si os fijáis, aquí hacemos una pequeña marronada porque esto no es una factory de verdad. Aquí tenemos, para obtener la instancia del presenter, normalmente model to presenter lo que se dice es que tú creas la vista, creas el modelo y luego los inyectas al presenter. Pero en Android tenemos un problema. Y es que tú no creas la lista ya te viene dada. Y claro, si dices, hostia, si yo pongo aquí el código del modelo y creo el presenter, pues un poco estoy volviendo a lo mejor dos líneas de código, pero lo estoy acoplando y yo no quiero eso. Entonces me lo llevo a la factory será la que creará el modelo e inyectará ambos, cosa que la referencia de la lista ya lo estamos pasando por aquí. ¿Y por qué no inyectas con Dagger y ya está? Sí, podríamos hacerlo. Puesto un paso previo. Pero, ¿cuántos de aquí conocen Dagger? ¿Y lo usan? Saber usarlo. O sea, eso es una pseudo-inyección. Sí, ya entiendo. No. Bueno, es parecido. Es inyección, no pasa de ser inyección. No deja de ser inyección Sí, porque no, estás no, pasando las dependencias, no las creas directamente. O sea, es que no usamos un framework. Al menos en el ejemplo. Y esto sería lo que es lo que comentaba José Manuel antes, ¿no? Comunica una vez recibe el evento de la vista, le dice al modelo que tiene que empezar a cargarse. Claro, esto es asíncrono, no sabemos cuándo vamos a recibir la respuesta, y lo que tenemos es un evento para un método que va a actuar el evento cuando el modelo esté listo nos llamará. Bueno, aquí adicionalmente, que no está en el ejemplo, si queremos podemos cambiar el modelo de datos. Y la vista y modelo usarán modelos distintos. Pero como queríamos hacer una trampa, no pasa nada, no lo habéis oído. Y esto es un poco para ilustrar un poco cómo era la factory, que realmente no es una factory. Porque en realidad hacemos un código luego siempre no es que se cree. Y el modelo, que decíamos, uy, estamos usando un syntax, no nos peguéis por ello. Es por simplificar. No lo usábamos en Redux. No, algún día. Nos quedamos en ello. Entonces, algunas ventajas y desventajas del punto al que hemos llegado. La verdad es que esto ya es un pequeño avance, porque hemos desacoplado el modelo de la vista. Eso es obvio, nos hemos sacado toda la carga fuera. Y nos ha quedado, por tanto, en la parte de la vista, lo que nosotros consideramos vista, que es el frame de activity, nos ha quedado más limpio. Entonces, trabajar va a ser un poquito más fácil. Y si queremos cambiar la vista, también va a ser más fácil. Lo que pasa es que, al menos en el ejemplo, que no lo estamos haciendo bien, y no lo estamos haciendo bien porque un poco también lo hacemos nosotros eso así, es decir, realmente no hemos desacoplado la vista del modelo. ¿Por qué? Porque estamos pasando un cursor y siempre es el mismo. Entonces, si yo quiero cambiar, por ejemplo, el modelo y quiero devolver un array list, me toca cambiar la vista, porque ya no puedo recibir un cursor. Y además, esto no existe per se mal del modelo de presenter, pero lo veremos más adelante, que es una característica que nos gustaría tener, y es que la parte que queda en medio nos hace fail. Pero esto lo veremos cuando el siguiente diga. Ahora hemos llegado al núcleo de la charla, ¿no? Con la arquitectura hexagonal lo que queremos intentar es corregir estos dos puntos que he hecho, sobre todo el tema de desacoplarnos del framework, ¿vale? ¿Cómo haríamos? Bueno, partíamos de esta base, pues ahora pasaríamos a dividir
la capa de modelo que unificaba los datos y la business logic lo dividiríamos en dos. ¿Vale? Nosotros fuimos un paso más allá, bueno, también porque es una de las premisas de hexagonal, ¿no? Que como ahora más adelante explicaré, y dividimos la capa de modelo en varios proveedores, ¿no? Como puede ser la base de datos, la red, los sensores o cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo vayamos. Un paso más allá es que la arquitectura hexagonal no define, bueno, capa de presentación, capa de modelo. Todos serían como plugins que conectamos a la lógica de negocio, ya sea un plugin de salida, de entrada, incluso de entrada a salida. No, a efecto sería todo lo mismo, cada uno cumpliría una función. Realmente lo que define nuestra aplicación es la lógica de negocio. O sea, si portamos nuestra aplicación a Amazon o la queremos portar a otra plataforma, por ejemplo, que estuviera programada en Java, realmente lo que define nuestra aplicación, que hace nuestra aplicación, es la lógica de negocio. Por eso nosotros intentamos y conseguimos con esto, es que toda la lógica de negocio fuera hecha en Java puro, fueran, que aquí a priori no lo vamos a hacer, pero fuera migrable. Aparte tiene otras ventajas como que puedes testear toda la lógica de negocio con JUnit sin tener que pasar por los frameworks de Android, que son bastante más lentos. ¿Cómo se comunica esto? Como he dicho, la lógica de negocio es la que define nuestra aplicación. Entonces, realmente sería por donde deberíamos empezar a programar, ¿no? Empezamos a programar una lógica de negocio y esta va exponiendo unas necesidades, ¿no? Unos contratos de una necesidad que requiere, que serían los puertos. Entonces, después, los plugins serían los que proveerían esas necesidades y gracias a los adapters implementaríamos esos puertos para hacer las transformaciones de datos, para desacoplarlos completamente. Pues la business logic tendrá un conjunto de clases que son las que requiere, que no tiene por qué usar los plugins, evidentemente. Entonces los adapters harían estos mapping entre clases. Portion adapters es realmente el nombre de la arquitectura hexagonal también, por si no lo sabéis. ¿Pero qué pasa? O sea, adapter es una palabra que en Android ya tiene bastante significado, como para añadir otro adapter por ahí y liarnos más, ¿no? Entonces, nosotros le cambiamos el nombre y le pusimos vulgar. Dilo bien, que nosotros empezamos a hablar de adapter y... Bueno, nos peleábamos, ¿no? Pues decía, el adapter, pero ¿qué adapter? ¿No? El de la liza, ¿no? El otro, ¿no? No, y aquí un poco lo que hablaba también de Java, ¿no? Al final dividimos la aplicación en dos módulos. Tenemos un módulo Java puro y después un módulo de Android. Tanto la business logic, ¿no? como los contratos que define la business logic caerían dentro del módulo de Java puro, mientras que los plugins, bueno, si hubiera un plugin que fuera Java puro no tiene ninguna necesidad de que caiga dentro del módulo de Android, pero por regla general así es. Tanto los plugins como las implementaciones de los adapters, de los boundaries, caerían dentro del módulo Android. Entonces, vamos a ver si nos acordamos todavía un poco de cómo había creado el código, que no me acuerdo de lo que es, ¿no? Va a ser un poco difícil, pero intentarlo. Vamos a ver cómo evolucionaría aquel código, aquel modelo de presenter, cómo lo transformaríamos a la implementación de hexagonal. Al menos la nuestra. En este caso empezamos por el fragment. Si os fijáis ya no tenemos el presente, ahora lo que tenemos es una referencia a la boundary. Y por lo demás es casi como que no estamos usando una factoría, la usamos dentro de la boundary para recuperar la lógica, para crear la lógica, perdón. Entonces, si os fijáis, sí que seguimos teniendo el mismo problema. Tenemos que dictar la vista de alguna manera, que eso lo maneja. Y lo que sí se mantiene es, aunque se lo pasamos a la boundary, es que tenemos que notificar el evento de creación. El adapter nos ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora, como queremos desacoplar, hemos decidido que el modelo de datos de la vista va a ser una lista de strings. Y bueno, y el swap list que ahora pues no tenemos el swap uso y tenemos que actualizar un poco. Bueno, chicos, porque no... O sea, hacemos la transformación. No quiero. No puede gracias, o sea. Que gracias a que el módulo Java puro nos aseguramos de que nadie mete la gamba y... O sea, la transformación de datos es obligada. O sea, no puede pasar un curso por el medio. Sí. Y esta sería como quedaría la view boundary, la boundary de la vista.
Si os fijáis, básicamente lo que está haciendo aquí es pasar los eventos, ¿no? Está comunicándose con la lógica para decir que tiene que crear y al revés, propagando el resultado a la lista. Alguien podría pensar, joder, estos tíos me han vuelto a tancar. O sea, antes te has pasado un cursor así a pelo y ahora me están pasando una lista de strings también a pelo. Pero bueno, es que la lista de strings no tiene mucha transformación. Si en lógica estás trabajando con una lista de strings, no se me ocurre cómo transformarla en una lista de strings diferente. Lo veremos bien esto del mapeo en la capa de modelo, que es esta, ¿no? Si os fijáis aquí, en el model boundary, lo que hacemos... No lo veo bien. Me pasa como a Rafael, no entiendo mi letra. Esto, tenemos la lógica que no la he puesto porque la lógica continúa siendo lo que sería nuestra lógica, sería lo mismo que teníamos en el presente pero sin el cursor. Y al final lo que hace es llamar a este método de start loading data, que nosotros lo estamos delegando al repositorio, le estamos diciendo, oye, empieza a cargarte, y le pasamos un callback para que nos notifique que ya tiene ese cursor. Allí sigue estando la syntax y tal. Por favor, lo he dicho, no nos perdéis. Y aquí lo que sí que pasa es que cuando obtenemos el resultado, tenemos el cursor, lo que hacemos es mapearlo al objeto de la lógica, que en este caso es la lista de strings. Cambiamos el cursor y lo convertimos, hemos puesto aquí el código, no sé por qué, nos hace ilusión que sabemos mapear un cursor en una lista de strings. Y mira, mamá, vengo al CodeMotion para esto. Y nada. Pros y contras, otra vez, porque no todo es el color de arcoíris, sobre ello. Ahora, pues también tenemos que la lógica no se va a afectar por los cambios que hagamos en el framework, en los plugins, ¿no? Si queremos cambiar plugins, la lógica va a seguir quieta. Además es puro Java, es lo que decía José Manuel antes, vamos a poderla testear de una forma amigable, ¿no? Pasarlo electric y más o menos que se nos quede la vida, o pasar un poquito mejor con Dailymotion y la framework de test de Android, pero aquí los test son nos paran a nosotros entre 4 y 10 segundos. Es que no tenemos mucho. Entonces, también tenemos si queremos reemplazar uno de los plugins, es mucho más fácil, ¿no? Por eso tenemos que reemplazar el plugin y la boundary. Quitar el puerto que toca y todo lo demás va a seguir igual. Todos los demás plugins quedan igual. Si yo cambio la base de datos, no pasa nada. Si yo tenía un plugin de red, va a seguir igual. Si yo cambio la lista va a seguir igual. Y además tiene otra ventaja que a nosotros nos gusta mucho, y es que de esta manera nos permite trabajar a dos desarrolladores fácilmente en la misma feature. ¿Por qué? Porque una vez hemos descubierto la lógica, hemos descubierto los contratos, no tenemos claro qué es lo que tiene que hacer, pues uno se pone, por ejemplo, con la lista y el otro se pone a trabajar con los plugins de datos. Y la verdad es que, además, vamos más rápido haciendo eso. Por contra, evidentemente, tenemos una arquitectura más compleja, no todo el mundo que entra al equipo vamos a dejarlo ahí. Mira, qué bien, ¿me explicas, por favor? O sea, el aterrizaje es un poco más complicado. Necesitamos hacer el mapeo cada vez que tenemos un objeto que queramos traducir entre capas. Y hay otra pregunta, ¿no? Esta pregunta que te la voy a dejar aquí. Bueno, para cuando los plugins tienen que cooperar entre ellos. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, básicamente nosotros en Redbook cobramos por una cosa y es por discutir con nosotros, ¿sabes? Los desarrolladores tenemos un defecto congénito y es que cuando vemos código sentimos la necesidad imperiosa de criticarlo, ¿no? Esto lo hacemos nosotros constantemente, o sea, vemos código, está mal, a no ser que sea de Jake Wharton, eso está bien, ¿no? O que sea tuyo, pero si tuyo no está mal, es un buen around o era joven, en fin, ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, teníamos N plugin, ¿no? Y la business logic se nos ensuciaba bastante por el tema de nuestra aplicación tiene un sistema para trabajar offline, puede trabajar perfectamente offline. O sea, claro, toda la lógica de interacción entre la red y la base de datos estaba dentro de la business logic. Esto ensuciaba bastante la business logic, porque como decía antes, lo que define la aplicación es la business logic. ¿Realmente define la aplicación el hecho de cómo se cachean los datos y tal? No, lo consideramos un detalle de implementación. ¿Qué hicimos? Bueno, pues lo juntamos todo. Y esto es una genialidad. Acabamos de inventar el primer hexágono de 2 caras.
lo juntamos todo y entonces toda esta lógica de sincronización y cómo iba a trabajar offline caía dentro del plugin del modelo. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, otra cosa que nos preocupaba es que, claro, los datos tienen que ser siempre coherentes en la manera en que se tratan con servidor y base de datos local, ¿no? Entonces creamos, aplicando el patrón command, digamos una serie de comandos que modificaban estos datos. Estos comandos son los que se encargan de interactuar con la base de datos, con la red y con el plugin con el módulo de sincronización. Y de ahí para arriba es completamente transparente para los que lo usan. Así que si alguien está usando, si alguien está creando como la API interna, ¿no?, de datos, si viene alguien y la tiene que usar o crear una interface o una implementación que la va a llamar a la business logic, será trivial, no tiene por qué preocuparse de cómo se hace por debajo. Y se preguntaréis, bueno, ¿la sincronía dónde cae dentro de todo esto, no? Bueno, la sincronía cae dentro de estos comandos. Todos estos comandos son asíncronos. Claro, esto tiene ciertos problemas. Para empezar, que por dentro lleva sintaxis, ¿no? Pero era joven, necesitaba dinero ya. No, aquí va a explicar un poco los problemas que había introducido. Me dejan a mí los problemas. No las soluciones, yo los problemas. Bueno, en realidad son dos problemas que ya se han mencionado, ¿no? Aquí es por cómo lo estamos haciendo nosotros, no lo veis así. La primera es que para devolver esto de forma síncrona, y ya lo habéis visto en el ejemplo, usamos callbacks. Y los callbacks pues te llevan, cuando empiezas a tener muchas capas, es como un callback hell y no mola mucho. Y luego además que para ejecutar las cosas en un C paralelo ahora mismo, porque era rápido y barato, lo estamos haciendo en async. Estamos empezando a cambiar, pero de momento hacemos el mea culpa, aquí nos exponemos, luego nos podéis pegar y ya habremos olvidado nuestros pecados. Luego hay otra cosa que no es que nos preocupe ahora, bueno, sí que es un problema. Lo que pasa es que como ahora mismo no nos está afectando a la performance, es que solo ejecutamos los comandos en threads aparte. Entonces, hay otras operaciones que también son costosas, ¿no? Estamos haciendo aquí un montón de mapeos de objetos y lo estamos haciendo en boundaries que no se están ejecutando en un thread paralelo. Y tú dices, hostia, el thread de UI podría resentirse, ¿no? Y entonces, bueno, de momento no nos ha pasado y como somos unos viva la pepa, pero también lo estamos cambiando. Os juro. Y un poco, un día nos pusimos a discutir de todo esto porque dijimos, hostia, no vamos a dar una charla aquí, nos vamos a exponer delante de todo el mundo, que nos den de colleja, igual que lo hacemos, sin al menos proponer una solución. Pero ¿cómo solucionaríamos esto? Bueno, un poco ya, no estamos haciendo esto, tampoco, estamos en un paso intermedio, si esto de los pasos intermedios, para que no nos atrevemos a decir lo que estamos haciendo, pues si no quiero más hostia. Pero vamos a decir lo que nos gustaría hacer, que como también es Hipster y molón, ¿no? Todo el mundo está tirando a RX y la verdad es que para este modelo de capas que se devuelven de forma síncrona, pues se ajustaba bastante bien. Bueno, como ahora vienen soluciones, Otra cosa que nos fuimos dando cuenta es que, claro, al tener cada pantalla asociada un módulo de lógica completo para ella, damos cuenta que hay piezas de lógica que se repiten, ¿no? Por ejemplo, podríamos asignar a un usuario una tarea desde el detalle de la tarea o desde la lista de la tarea. Al final, la lógica de esa operación es la misma y la tendríamos en dos pantallas distintas. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso al que nos gustaría llegar? Usar casos de uso, ¿no? Que es dividir la business logic en varios casos de uso que sean reaprovechables. Esto sería el punto al que, bueno, de hecho ya estamos trabajando en ello y dividiríamos la lógica en varios casos de uso que se pueden reaprovechar. Y además, ya la capa de modelo la modificaría un poco y aplicaríamos el patrón repository para la obtención de datos. O sea, aplicaríamos distintas interfaces para distintas obtención de datos, según si tenemos tareas, usuarios o demás. Sí que no queríamos pasar esto sin agradecer un poco, porque aquí no hemos llegado nosotros viva la pepa, ¿sabes? Tomando una cerveza mucho. No, o sea, esto al final ha sido un poco de otras charlas que hemos visto, o de compañeros con los que hemos hablado, como puede ser Fernando Ceja, José Barroso, Pedro, que está por ahí, no, Pedro, ahí está. Y queríamos un poco agradecer también esa colaboración. Y compartir porque ellos compartieron. Claro, exacto. Entonces, un poco
las conclusiones de la charla, y digo, hostias, al final, ¿qué va a quedar dentro de esto? Pues un cacao mental, no sé. Al menos yo es lo que pensé, digo, si no tuviera ni idea de presentar esto, digo, mind blown. Y se nos ocurrieron dos cosas de conclusiones. Primero, ¿cuándo está bien aplicar todo esto? Al menos la parte de hexagonal, que es un poco la que sabemos que funciona. La primera, bueno, estos 3 puntos, a ver, ¿no? Empiezo por el segundo porque es que nos hemos dado cuenta que no se entiende muy bien. Y es que, ¿cuándo no aplicaríamos nosotros el hexagonal? Y es que si vamos a hacer una app muy grande, chiquitita, y sabemos que va a morir rápido y que no va a ser mantenible, por ejemplo, una campaña de marketing, o por hacer una aplicación de Teams para mover World Congress cuando no te pedía Google, pues si eso va a morir y no se va a mantener, ¿por qué no usar un framework? Pues no usar loaders y todo eso, o sea, al final uno tira el código muy rápido y tampoco va a haber mayor problema. Si, el caso contrario, si sabemos que se va a tener que mantener, ir a hexagonal es una buena opción. Si queréis probar esto de trabajar en una ficha de 2 personas sin tener que pisar, sin machacarse, y qué has hecho con mi rama, maldito bastardo, y cosas de estas, pues también está muy bien. Y finalmente, si sabéis que eso, claro, ya lo he dicho, es mantenible, por tanto sabemos que van a empezar a cambiar muchas cosas. Sobre todo tenéis un backend que decide cambiar la API a una nueva versión y ya cambian muchas cosas y pues tienes que cambiar toda la parte del servidor. O llega Google y te dice, Material Design es tu nuevo Dios. Y tú dices, bueno, pues tendré que cambiar toda la UI. Hacer muchos cambios, vale, pero no todo. La segunda conclusión es cómo, el cómo paso del legacy code, que era el motivo de esto, a una vida mejor. Y entonces esto quedaría, pues, como hemos dicho, si sea por pequeños refactors, no quiero hacer construir la casa por el tejado, pasa a modelo presente porque es una fase intermedia bastante buena y luego pasa a Exavo. O si no, puedes ir de ramo. Y cuando hayas llegado aquí, hay un cuarto punto que dice, bueno, intenta hacer la Clean Architecture, que en el fondo es lo que estamos apuntando en las últimas slides. Y muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya todo el mundo se va, ¿no? Vale. Aquí no que es un problema. Venga, vamos a hacer La pregunta que tengo es, ¿qué tiene que han hecho para la ampliación de allí? ¿Cómo hicieron para convencer a un directivo de que eso era para que tenía que hacer la funcionalidad y limpiar el código para que los directivos que tengan la funcionalidad? Sobre todo, tuvieron que hacer horas. No, eso era un chiste por la vida. Sí, bueno, hay dos fases. En la primera no dijimos nada, empezamos a trabajar. Teníamos que trabajar en una tarea, tenías que añadir una funcionalidad y luego algunos refactors y vas tirando, ¿no? ¿Feature? Sí, pero también, como modelo que presentar no lo hemos dicho, pero si tienes que añadir una nueva feature en Unix, es muy fácil añadirlo directamente como modelo que presentar. Porque tú, por ejemplo, tienes un archivo, un fragment y está hecho un observer. Aquello, es posible. ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros hacíamos, anidábamos otro fragment, lo tocara, y lo que hacíamos es que ahí creábamos toda la funcionalidad con Model Presenter, al menos para ese fragment, porque quedase limpito. Para que luego nos fuera más fácil cuando limpiásemos por lo de abajo, y teníamos que trabajar directamente en esa actividad de ese fragment, o sea, el código de la actividad se lo quiere tocar y conectar. Y la segunda fase, porque llegó un punto en que había una parte que estaba tan acotada y dijimos, señores, es que no podemos trabajar con esto directamente, es imposible. O sea, no hay opciones. Y además era verdad. Y entonces ya venimos, esto no lo hemos dicho aquí, pero viene el bulldozer y lo arrasa todo. Como 6 libros en la bola, pero sí. Llega un momento que tampoco tienes que convencer, ¿no? Que no se puede. Una de las cosas que suele mencionar mucho los autores es hablar sobre cómo trabajar con el ácido y cómo hacer cambios sobre código.
esto, que estaba escribiendo me resulta muy curioso porque en el code de cómo hemos hecho este approach, en ningún momento da la impresión de que hayáis empezado a testar vuestro código y luego cambiarlo para efectivamente comprobar que no lo habéis roto. ¿Por qué no lo hemos hecho? La pregunta es, ¿decidís la opción de no testar vuestro código y cambiarlo directamente arriesgando a romper algo por algún motivo especial? No, si romperemos roto un montón de cosas. De hecho, además, te voy a decir una segunda cosa, es que esta crítica, al final, hace la pintura porque tú estás aquí focalizado, yo vine a hacer la charla y no la hace, pero nosotros tenemos a Fernando Ceja ahí al lado de cada día, un Kino VHT. Estáis rompiendo cosas, vergüenza. Y, bueno, no te tantito las cosas malas, hombre, que lo digo. Yo, bueno, básicamente no sabemos entender. O sea, al final hay que aprender, te están apretando por un lado y tienes que tomar una decisión. Y, no, pero ahora, por ejemplo, cuando ya estamos aplicando ya lo de los contratos y los casos de uso, y todo va en contexto. Además, de hecho, estamos aplicando CDD. De hecho, cuando antes he mencionado lo de Presenter First, cuando hablaba de cómo se aplicaba, y eso sí que lo estuvimos haciendo así para el Presenter, al menos algunos fechos. Porque era fácil y no tenías que pelearte en otro break y criticar. A ver, no habéis explicado muy bien la parte de cómo comunicáis lo que es fuera del hexágono con la parte de dentro del hexágono. O sea, creo que utilizáis directamente el framework de Android. ¿Dónde? Para comunicar desde fuera hacia adentro, porque he visto que luego ponía app. O sea, no utilizáis No sé qué está ahí. algo tipo buses o... Esto. No, los buses solo los usamos para comunicar distintos módulos de lógica entre sí. Por ejemplo, tenemos un módulo que se encarga de gestionar las notificaciones push, la business logic de las notificaciones push. Y una vez que las gestiona, lanza por el bus a otras lógicas que están suscritas. Pero, ¿tú te refieres cómo se comunica el core con los plugins? ¿O? Sí, por ejemplo, imagínate que haces una petición a Network, te da la respuesta y luego tienes que comunicar a la parte de dentro del hexágono. Ese módulo de lógica, cuando se ha programado, se ha definido que tiene ya como variable, bueno, dos contratos. Simplemente lo accede a ellos. O sea, directamente Sí. con interfaces Java puras. O sea, igual que el Fragment tenía el presenter y lo llamaba directamente y el presenter llamaba, pues aquí igual, el módulo de lógica tiene las referencias a los plugins. Y así tampoco puedes pasar por usuarios, que son el map. Bueno, son el map, no les tengo simpatía. Es una opinión totalmente viciada. Sí. Una pregunta. Esto es en Android, ¿no? O Sí. decir, la pregunta mágica. ¿Para ellos lo veis? Mañana hay unas charlas Levántate, Pedro, por favor, levántate. Venga, ya te pongas rojo y mañana vas a estar delante de una audiencia, igual. O sea. Mañana hay una charla parecida, hemos intentado aplicar algo parecido a eso, pero con algún que otro componente más. Se llama Viper, lo haré mañana. Vale. ¿Y los componentes reactivos he visto ya requisados? Sí. Luego, ¿cómo los sabéis? ¿Están muy dentro? O... No, eso es un wishlist. Están encantados. Menos a día de hoy. Una pregunta, ¿el origen del concepto de arquitectura hexagonal es reciente? No. De hecho, creo que lo presenta el creador, o al menos al que se le presenta, es Alistair Cockburn. Y esto me parece que es del 2007. No recuerdo mal. O sea, que nosotros llevamos un poco tarde. Yo vengo del mundo de C# y no la conocía. Y un poco ahí, eso lo que antes he comentado al principio del Codemotion, que usamos otros términos para hablar de lo mismo. Y ahí hablan a lo mejor de MVVM y arquitectura orientada a servicios y para trabajar en multiplataforma, Android, Windows, y es que te lleva a hacer algo así, pero no nombre. Hablas de Xamarin. Es que Xamarin hace esto. Claro, sí, bueno, la arquitectura Es eso, te lleva a sí, es eso. ¿No os habéis sentido tentados en un momento, por ejemplo, si tienes que copiar un array list, cambiarlo del framework de Android un cursor de estos que habla de 5.000 elementos o 10.000 o 15.000 o lo que sea,
que sea una operación muy costosa. ¿No os habéis sentido tentados de usarlo directamente en la... o sea, pasarlo entre las capas? Si eso lo hace alguien del equipo, le contamos mal. No puede, además no puede. Porque como el módulo, o sea, toda la lógica está en un módulo aparte que donde te estudio que es puro Java, no puede pasarlo. Porque este módulo no se entera, o sea, te pasas ese componente que no se le antes. Entonces no puede. No le llegan los equipos. Ya, de las pocas, ya no nos obligamos a hacer test, como que no sale en escalado pero, pues por lo menos nos obligamos a esto. A nivel de IDE, de desarrollo, ¿cómo enlaces todo esto? ¿Tenéis un proyecto Java, otro proyecto Android? Son módulos del proyecto Android. Igual cuando creas una librería, un módulo tienes el módulo principal de tu app, creas otro nuevo que es de Java puro. Enlazar, por ejemplo, para testing, hacéis testing en Java a nivel de línea de comando, lo ejecutáis aparte. Sí, usamos JUnit y... O sea, sí, el testing en la lógica lo hacemos dentro del mismo módulo. Y luego, pues, como usamos Gradle, ahora empezamos a tener test en Robo Electric y esos tienen que ir en un proyecto aparte. Supongo que es por lo que decía. ¿No más? Muchas gracias. Bueno, permitidme una cosa porque es que somos muy... Nos hemos tirado 3 horas en el AVE hablando de las vacaciones. No, hablando de la charla y tal, y se nos ha olvidado meter una slide y hacemos ahora publicidad ahora que todavía no nos hemos comido el tiempo al próximo ponente. Es que en Redwood, que somos geniales y no hemos presentado lo que hacemos ni nada. Luego si alguien me busca, pues lo busca y lo explicamos. Somos una pequeñita startup y que cerramos hace 2 días una ronda de inversión y ahora estamos buscando gente. 11 millones, ¿no? 11 millones, no está mal. De dólares, que a cambio menos. y estamos buscando crecer, por tanto si alguien tiene ganas de entrar en el mundo de la comunicación y la colaboración, pues, si nos conoce ya la leche y si no le explicamos de qué va y queremos conocer a la gente. Gracias.